Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente teorema. Tenemos R un rectángulo, f una función continua sobre todo rectángulo. Entonces, ser continuo ya sabemos que es integrable. Y este teorema nos dice una forma de calcular la integral. Entonces, la integral se puede calcular como el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de estas sumas que están aquí, que estas se llaman sumas de Riemann. Entonces, ¿esto qué es? Bueno, esta parte que está aquí. Esa, si notan, es simplemente el área del subrectángulo, de este subrectángulo de la partición P, ¿no? La partición P está dada de esta forma. Y este que está aquí simplemente es el área de este subrectángulo de la partición. Eso lo estoy multiplicando por valores de la función que toma valores en ese rectángulo. O sea, x tilde y x y tilde y xj tilde son puntos cualesquiera que estén en este rectángulo. Entonces, cuando combino todos estos en esta suma doble, eso se forma, bueno, se llama una suma de Riemann. Y esos, cuando la norma de la partición tiende a cero, convergen a la integral. La norma de la partición, ¿lo recuerdas? Si tenemos la partición de rectángulo que está aquí, algo así. La norma de la partición simplemente es el lado más chiquito. Digo, el lado más grande. El lado más grande de todos estos subrectángulos que aparecen por aquí. De todos esos subrectángulos me fijo el que tiene el lado más grande y esa es la norma de la partición. Entonces, esto lo que está midiendo es que la norma de la partición se tiene que hacer como más finita, ¿no? Es una forma de llevar el control de que tan fina hago esta partición así. Entonces vamos a hacer un poco de notación. Para hacerla un poquito más fácil, en lugar de estar escribiendo esta suma de Riemann grandote, esta doble suma, lo vamos a notar así. S de PF, ¿no? Entonces P, que es la partición, y aquí está la F, ¿no? Entonces de esta partición ya nos tiene que estar diciendo pues quiénes son los puntos estos de la partición y nos tiene que especificar qué puntos adentro de los subrectángulos estamos agarrando para evaluar la F. Bien, para esto vamos a usar un lema, que este es un ejercicio que viene ahí en la página, que ya viene ahí la demostración es si ustedes dan un epsilon mayor que cero, va a existir una delta, de tal forma que si agarran dos puntos ahí en el rectángulo, cuya distancia sea menor que delta, entonces la distancia de las imágenes se puede hacer tan chiquita como no quiera. Entonces en este caso vamos a tomar epsilon sobre A, donde A es el área del rectángulo. Entonces ya lo vamos a dar por hecho. Entonces vamos a darle epsilon y vamos a agarrar la delta del lema. ¿Y cuál es la afirmación? Lo que vamos a probar es que si la norma de la partición es menor que delta sobre raíz de 2, que está aquí, entonces la integral dista de la suma de Riemann en menos que epsilon. Entonces esta afirmación ya me completa todo el teorema, porque esta afirmación es precisamente esta, ¿no? Si la norma de la partición es chiquita, la distancia de la suma de Riemann a la integral es tan chiquita como yo quiera, no tan chiquita como epsilon. Entonces aquí todo lo que vamos a hacer ahora es para probar esta afirmación. Entonces aquí viene una pequeña observación. Si me agarro cualesquiera dos puntos que estén aquí en un subrectángulo de una partición, la partición siempre estamos suponiendo que tiene norma menor que delta sobre raíz de 2, entonces las imágenes distan menos que delta, y por lo tanto por el lema, también yo sé que, perdón, las normas de f de u y de x, y y de v distan menos que delta, y entonces por el lema las distancias de las imágenes, este es v, distan menos que epsilon sobre el área, ¿no? Y la razón es de esta observación es simplemente hacemos la cuantita. Cuando los puntos x, y b están en este subintervalo, subrectángulo, perdón, yo sé que la distancia de x a u pues es menor o igual que la distancia de xy a xy menos 1, que esta a su vez es menor que la distancia de lambda sobre raíz de 2, ¿no? Eso es porque la norma de la partición es menor que este numerito. Y también la de y de b, ¿no? Esto es menor que la distancia de yj a yj menos 1, pero esto es menor que delta sobre raíz de 2.
Pero entonces la distancia de x a y menos u, b, que esto es la raíz de las normas de las distancias de x menos u cuadrado más y menos b al cuadrado. Esto va a ser menor que, sería el cuadrado de este, ¿no? Sería el cuadrado de delta sobre raíz de 2. Entonces me queda delta cuadrado sobre raíz de 2 y esto queda delta cuadrado sobre 2. Y esto es delta cuadrado. Aquí me falta una raíz porque es la raíz de la suma de las coordenadas al cuadrado. Aquí saco raíz y esto queda delta. Entonces la distancia entre x, y u, b es menor que delta. Y por el lema también sé que las distancias de las imágenes son menores que epsilon sobre. Entonces ahí acaba la observación. Entonces ahora sí vamos a tratar de mostrar la afirmación esta que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero nos vamos a parar en cada subrectángulo que está aquí. Y ahí vamos a agarrar el mínimo de la función. Como la función es continua, sabemos de cálculo 3 que ahí se alcanza el máximo y el mínimo. Entonces agarramos el mínimo. Entonces va a alcanzar en algún punto. Agarro un punto donde se alcance y lo denoto xy barra abajo y yj barra abajo, ¿no? Y lo mismo hago con el máximo. Se alcanza en algún punto ahí del subrectángulo y ese lo denoto con xy barra arriba y yj barra arriba, ¿no? Entonces aquí este rectángulo, el subrectángulo, xy menos 1, xy, producto cartesiano yj menos 1, yj. Entonces tengo este subrectángulo y me agarro un punto donde se agarre el mínimo y donde se agarre el máximo, ¿no? Ahí se alcanza el mínimo y el máximo. Y ahora vamos a definir dos funciones escalonadas. ¿Cómo las vamos a definir? Cuando yo me paro en este subrectángulo de la partición P, la P, acuérdense, ya está fija desde un principio y estamos suponiendo que la norma es menor que delta sobre raíz de 2. Cuando me paro en un punto en un subrectángulo de esa partición, ahí lo voy a definir como f de xy barra abajo y yj barra abajo, ¿no? O sea, el mínimo. Y lo mismo hago, pero ahora con el máximo, ¿no? Entonces así voy barriendo cada uno de los rectángulos, de los subrectángulos de la partición y eso me va generando una función escalonada, ¿no? Entonces estos serían los escalones, estas serían como las alturas. Entonces me crean estas dos funciones escalonadas. Y por la observación 1, las distancias entre pues estos que están el máximo y el mínimo son menor que epsilon sobre a medios, ¿no? Porque todos estos dos puntos donde se alcanza el mínimo y donde se alcanza el máximo, pues caen aquí. Pero eso quiere decir que si me paro en cada rectángulo, las distancias entre, digamos, las alturas de cada uno de los escalones, pues es a lo más epsilon sobre a. Entonces, como funciones, t menos s es menor que epsilon sobre a, ¿no? T menos s pues sería como la distancia entre los escalones de t y s. Entonces aquí integro, uso que la integral es monótona, que es lineal para funciones escalonadas, eso ya se vio en un ejercicio previo, y me quedaría esta desigualdad que está aquí, ¿no? Ojo, aquí se cancela el a porque cuando integro esta constante me quedaría la constante por el área de r, pero ese pues es a, entonces se cancela. Bien, ahora vamos a definir otra función escalonada que nos va a ayudar en la demostración. Vamos a definir una función escalonada de tal forma igual que en este subescalón que está aquí, en este subrectángulo de la partición, va a valer f de x y tilde y j tilde. Donde acuérdense, el x y tilde y j tilde es un punto cualquiera que está aquí, ¿no? Es el que daba el teorema. Entonces simplemente me agarro un punto que está ahí, evalúo ahí la función y ese es el valor que hago en este escalón, ¿no? Entonces aquí estaría el subrectángulo y lo tengo que levantar todo ese subrectángulo a una altura que sería f de x y tilde y j tilde, ¿no? Ese sería el valor en ese subrectángulo. Y así me voy barriendo cada uno de los subrectángulos y me genera otra función escalonada R. Y si se fijan, cuando uno integra la R, que cuando uno usa la integral de funciones escalonadas, pues es el área de la base multiplicada por pues, qué tanto lo subo, que es esto. Eso me queda precisamente la suma de Riemann. Bien, entonces ya para terminar, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función escalonada S y T que satisfacen esta desigualdad.
¿Por qué? Porque la S, si se acuerdan, en cada subrectángulo pues será el mínimo de la función. Entonces, pues claro que ese va a ser más chiquito que este. Y este era el máximo, entonces claro que en ese subrectángulo este le va a ganar este. Entonces tengo esta desigualdad. También lo mismo pasa con la R. Ujú. La S es el mínimo y esta R es nada más un punto ahí evaluado dentro del rectángulo, el punto de la función evaluada en este rectángulo. Pues S pues va a ser más chiquito que más grande que el mínimo. Y lo mismo acá. El valor este que agarré yo aquí, de f de x j tilde y j tilde, pues va a ser más chiquito que el máximo. Entonces también se valen estas dos desigualdades. Integro, lo que la integral es monótona y me quedan estas dos desigualdades que están aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces es como si tuviese aquí un intervalo y del lado izquierdo tengo la integral sobre c, del lado derecho tengo la integral sobre t, y aquí en medio tengo la integral de f y la integral de r. Entonces la distancia entre estos puntos que están adentro del intervalo este que está aquí, pues es más chiquito que el tamaño del intervalo, pero el tamaño del intervalo pues es la integral de t menos la integral de s, que ese ya habíamos visto antes que esto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la distancia entre la integral de r y esta suma de Riemann es menor que epsilon, que era lo que quería, ¿no? Y se fijan, lo único que utilicé de la partición es que la norma de la partición es menor que este numerito. Entonces, mientras la norma de la partición sea menor que este numerito, yo sé que las distancias de las sumas de Riemann a esta integral son menores que epsilon. Que eso es precisamente la definición de este límite que está aquí. Y ya con eso terminaría el teorema.